Entonces, fíjese que este pasaje de Daniel en el capítulo 2, verso 1, se vuelve a mencionar esto. Y entonces ya con esta perspectiva, yo sé que cuando usted empiece a estudiar el libro de Daniel, va a empezar a ver cómo se va repitiendo la palabra sueño, que tuvo un sueño, soñó tal cosa. Y en el sueño el ángel, en el sueño la visión, en el sueño. Entonces va a empezar a verlo eso, porque pues uno de alguna manera ya viene como, ya con una tendencia, ¿verdad?, a encontrar eso. Capítulo 2, en el primer verso dice: en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. ¿Quién era Nabucodonosor? Era el rey, ¿verdad? Era el rey que estaba ejerciendo en ese momento en Babilonia. Era un rey babilónico. Era un rey babilónico, no era un rey creyente, hermano. No era un rey ni siquiera del pueblo de Dios. No era un rey que adorara a Dios. Él tenía multitud de ídolos. Él construía estatuas. Él adoraba al sol, la luna, las estrellas. Él adoraba a los ejércitos de los cielos. Él adoraba a la reina del cielo. Él adoraba de acuerdo a las tradiciones que les había trasladado Nimrod, el fundador de esa cultura, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, él no era, hermano, de ninguna manera un hombre que buscara al Dios genuino. Pero fíjese que este sueño era de Dios. Este sueño era de Dios. Entonces, ¿cómo es, hermano? Y esa es una de las cosas que tenemos que analizar hoy. ¿Cómo es que Dios se revela a través de sueños? Hemos estado hablando del ayuno, hemos estado hablando a través de las visiones de sueños, pero, hermano, acerquémosle un poquito más el zoom, la lupa, para poder ver, hermano, cómo efectivamente Dios habla a través de sueños y no necesariamente solo a los cristianos les habla a través de sueños. Dios habla, mire, hermano, Dios le habla al que quiere hablarle. Lo que la gente posiblemente vea como una casualidad, puede ser que sea la voz de Dios, pero oiga esto. Jeremías capítulo 27, verso número 5. Oiga cómo dice: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Esa es la soberanía de Dios. Esa es la soberanía de Dios. Una de las cosas que se ve en el libro de Daniel, hermano, es que Dios es soberano y le habla al que le place. Ok. Entonces dice: todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Es decir, la di a quien yo quise. Todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo las he dado para que le sirvan. ¿A quién? A Nabucodonosor. A Nabucodonosor. Pero ya vio cómo le llama ahí a Nabucodonosor. Mi siervo. Sí, eso es tremendo. Porque fíjese que en la Biblia se menciona de que Dios llama a siervos como mi siervo, como alguien que me sirve a mí, a estas personas. Le llama así a Abraham, a Moisés, el listado que está ahí, ¿verdad?
Que si usted va a ver la palabra siervo en el Nuevo Testamento, la palabra griega que se utiliza para siervo, una de los términos es doulos. Otro de los nombres, perdón, de los términos griegos es oikonomos. Otro de los nombres es mistio. Y si nosotros seguimos viendo, hermanos, los términos griegos, son 12 términos griegos que utiliza para siervos. Y dentro de los siervos hay siervos buenos y hay siervos malos. Okay. Siervo inútil y negligente, le dijeron a aquel que no quiso negociar, sino que escondió el talento. Y entonces, y le llama también, hermano, a los siervos asalariados, les llama siervos que huyen cuando enfrentan al lobo. El salteador, a esos les llama, hermano, usurpadores. Entonces, mire, hermano, los siervos de Dios, de alguna manera, son escogidos por Dios. Amén. No los escogemos nosotros. Amén. Amén. Es decir, los siervos de Dios no los escogemos, hermano, por votación. A eso es a lo que quiero llegar. Los siervos de Dios, hermano, no los podemos nosotros seleccionar y decir, este es un siervo de Dios porque tal o tal cosa, o tiene tal o cual requisito. Eso Dios lo da. Dice Efesios capítulo 4, y Él dio a algunos el ser apóstoles, profetas, evangelistas. Entonces, Él es el que los dio. Entonces, los siervos Dios los da. Y nosotros, hermanos, lo único que tenemos que hacer es ver cómo Dios cómo Dios los ha constituido y cuál es la función de cada uno de esos siervos. Y, hermano, en el caso de los siervos que son siervos doulos, siervos genuinos de Dios, pues lo que a nosotros nos toca, hermano, es obedecer. Obedecer. Aleluya. Muy bien, entonces mire pues, no me quiero ir por ahí porque traigo algunas ideas y algunos pensamientos que el Señor me ha puesto en mi corazón. Jeremías capítulo 27, solo que en el verso 7. Dice ahora, y todas las naciones le servirán a él, es decir, ¿a quién? A Nabucodonosor, ¿verdad? Le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo. Por eso cuando nosotros vamos a ver, hermano, la historia de Daniel sobrevivió a 3 generaciones de jerarcas de Babilonia. Es decir, el que soñó, el que tuvo un sueño en donde había una gran imagen que era derrocada por una roca que le caía a los pies, no era el mismo al que le escribieron en la pared. Era diferente, hermano. Entonces, y Daniel estaba ahí en la corte. Entonces, esa era la promesa que Dios le había dado a Jeremías en el capítulo 27, verso 7. Pero fíjese qué cosa más tremenda, hermano, porque Dios había levantado una generación de siervos para que cumplieran una función. Dice, al hijo de su hijo hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes, y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiera su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia. Castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Entonces, a pesar de ser un rey pagano, Dios lo había puesto. Dios lo había puesto. Entonces hermano, aquí hay un conflicto bien tremendo porque nosotros vemos que hay lugares que son gobernados por tiranos. Hay lugares que están debajo, hermano, de una dictadura, debajo de una tiranía. Y por mucho tiempo, hermano, han existido digamos, ese tipo de gobierno. Y entonces cuando nosotros vemos eso, entendemos
que Dios puede estar usando a un gobernante malo para traer una lección o para traer una bendición para su pueblo. Es bien difícil entender eso, hermano. Es bien difícil porque gracias a Dios, digamos, no vivimos bajo un gobierno de ese tipo y quisiéramos nunca tenerlo, ¿verdad? Pero fíjese que cuando se llevaron cautivos a los jóvenes a Babilonia, el consejo de Jeremías es: obedézcanlo, sujétense, porque así van a vivir tranquilos. Y aquellos que no quisieron hacerlo, hermano, fueron a pagar las consecuencias. Los degollaron, los destrozaron, los mataron. Entonces voy a seguir adelante porque eso es bien controversial, hermano. Entonces, Daniel estaba bajo la influencia de alguien que Dios estaba usando, pero sabía Daniel que ese simplemente era un instrumento. Era un instrumento que Dios estaba usando. ¿Por qué Dios? ¿Por qué el Señor escoge a un hombre llamado Judas para formar parte del equipo de los 12 apóstoles? Tenía una función. Tenía una función, hermano. Ok, mire pues cómo dice Romanos capítulo 9, verso 17. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos el corazón de Faraón, Faraón era el hombre que no quería dejar ir al pueblo de Israel. Faraón era el hombre que se levantó después de que José murió, desconocía realmente qué era lo que había pasado, por qué los hebreos estaban ocupando, usurpando la tierra de Egipto, y lo que hizo es que los sometió a esclavitud. Pero, ¿quién había levantado a Faraón? ¿Quién lo había puesto a gobernar? Dios lo había puesto en esa tierra, hermano. Dios lo había puesto a gobernar, y entonces lo que estaba haciendo Faraón al final de cuentas es que estaba cumpliendo órdenes de parte de Dios. Órdenes de parte de Dios que muchas veces nosotros no podemos entender, pero hermano, que ahora nosotros vemos que hay gente que está cumpliendo funciones específicas de parte de Dios y que no sabemos por qué no se acaba ese tipo de gente. ¿Verdad? ¿Por qué no se acaba ese tipo de gente? Dice uno, pero ¿por qué hay gente tan mala? ¿Verdad? ¿Por qué hay gente que está haciendo tantas maldades y no les pasa nada, y a los buenos sí, ¿verdad? Entonces uno no entiende eso, pero muchas veces, hermano, es precisamente porque Dios quiere demostrar algo. Dios quiere mostrar su poder a través de la aflicción. Si ellos hubieran vivido en una tierra en donde había prosperidad, en donde hubieran estado bien, jamás hubieran clamado al Señor. La angustia que les causó Faraón fue la que les hizo a ellos empezar a gemir, a clamar y a suplicarle a Dios que les enviara un libertador. Entonces fue levantado ese hombre como un siervo. Fue levantado para cumplir una función, pero eso no quiere decir, hermano, que ese siervo va a tener un galardón de parte de Dios, sino que ese siervo fue sacado de algún lugar y fue puesto ahí como un vaso de deshonra, como un vaso de destrucción, y que al momento de cumplir con la función es regresado al lugar de donde salió. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Qué cosa más tremenda, hermano, porque entonces nosotros vemos que Dios utiliza vasos que ya vienen preparados para destrucción. Mire pues otro ejemplo. Ese es Ciro. El que dice de Ciro: él es mi pastor. Mire cómo le llama a Ciro. Él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice: de Jerusalén será reedificada y al templo serán echados tus cimientos. Entonces la función de Ciro era que reedificara la ciudad.
Pero Ciro era un rey pagano, hermano. Y la función era que él empezara a construirle templo al Señor. Entonces, y yo creo que tengo el siguiente pasaje de Isaías 45, porque Isaías 44 es donde lo llama mi pastor, pero aquí en Isaías 45 le dice de otra manera. Dice, así dice el Señor a Ciro, su ungido. Es que Dios es poderoso. Dios usa instrumentos de honra, instrumentos de deshonra, unos para bendición y otros para su propia perdición. Dice, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Ok, yo no sé si ya está convencido usted que Dios puede usar a cualquiera. Mire quién usó Dios aquí. Juan capítulo 2, verso 19. Jesús respondió y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Entonces mire pues, cuando el Señor llegó al templo, el Señor entró por las puertas del templo y vio que estaban vendiendo palomas, estaban vendiendo bueyes, estaban vendiendo ovejas, ahí estaban los cambistas. Y entonces lo que el Señor hizo es, agarró las mesas y las volcó. Eso es lo que dice la Biblia. Volcó las mesas de los cambistas y pronunció unas palabras diciendo, la casa de mi padre, casa de oración será llamada. Mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. ¿En dónde estaba el Señor, hermano? Si usted me está siguiendo en este pensamiento, ¿en dónde estaba el Señor? ¿Dónde estaba entrando? En el templo. Ahora, la pregunta es, ¿quién se tardó 46 años en construir ese templo? Herodes. Es decir, que Herodes le construyó casa a Dios. Y usted sabe que Herodes era un tremendo bandido, hermano. Herodes era hermano de los reyes más. Había una dinastía de los Herodes, ¿verdad? Que eran hermanos de los más sanguinarios gobernantes romanos. Y le construyó templo. Y entonces cualquiera puede decir, sí, pero ahí ya no estaba la presencia de Dios. Pero no, el Señor entró y dijo, escrito está mi casa, casa de oración. Entonces sí la estaba reconociendo como su casa, aunque la había construido ese hombre. Entonces mire, hermano, qué cosa más seria esta. Porque cuando nosotros vemos, hermano, que hay gobernantes que Dios levanta y que Dios pone en ellos una unción, como a Ciro, le dijo mi ungido. Le pone a ellos con una misión, con un cometido, entonces ellos lo van a hacer. Pero tenemos que entender, hermano, que el pueblo de Dios siempre va a estar cubierto, siempre va a estar guardado. Siempre, hermano, mire, nosotros podemos estar viviendo en un lugar en donde nuestro gobernante sea un hijo de Dios, cristiano nacido de nuevo, y gloria a Dios, qué lindo. Pero podemos estar viviendo en un lugar en donde haya una dinastía, una tiranía, donde haya, hermano, un atropello de los derechos humanos, lo que usted quiera. Puede ser un chamán, puede ser un brujo, puede ser un hijo del diablo, pero ahí hay pueblo de Dios que está siendo cubierto por el Señor, y ese gobernante no podemos decir que Dios no lo puso. Qué cosa, es que entender esto está complicado, hombre. Está complicada la cosa, hombre.
Porque por eso, una de las cosas, hermano, que a nosotros nos ha ministrado nuestra cobertura apostólica, hermano, es que la iglesia no debe participar en política. Porque entonces lo que está haciendo la iglesia es que se está formando, digamos, aquí habían un grupo de herodianos, se llamaban los herodianos, hermano, se reunían también ahí en el templo. Era una secta que había salido, hermano, precisamente porque se había politizado eso. Entonces eso ya viene, hermano, a hacer una contaminación de la iglesia, porque entonces sí ya estamos aceptando la cobertura y la autoridad espiritual de este tipo de siervos, malos. Ok, por eso Daniel es admirable, hermano. Ok, volvamos entonces ahora cómo es el trato de Dios con los reyes, cómo es el trato de Dios con la autoridad. Porque si Daniel estaba debajo de una autoridad babilónica, de alguna manera Dios iba a hablar a Daniel y Dios iba a hablar a su pueblo. Dios iba a traer, hermano, una revelación no solamente a Daniel, no solamente a los profetas, sino a los gobernantes. Daniel capítulo 2, verso 21 dice, para estar un poco más claros con esto, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Entonces, lo que estaba haciendo Daniel, hermano, es que cuando este hombre, Nabucodonosor, tuvo ese sueño, mandó a llamar a todos los sabios, ninguno le pudo declarar cuál era el sueño que había tenido Nabucodonosor. Y entonces Daniel, hermano, se fue a orar, se fue a ayunar, se fue a buscar el rostro de Dios. Y entonces Dios le mostró cuál era el sueño. Dios le dio la revelación. Y entonces cuando él se pone enfrente del rey para darle la revelación, le empieza a decir, rey, tú tienes que entender que el que te puso ahí, y así es como entiendo este pasaje, hermano, el que te puso ahí es Dios. Y Él te va a decir por revelación, escucha esto, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entonces, mire, hermano, el trato con los reyes, por eso es que yo le puse acá en este título, el trato de Dios con los reyes, y le puse entre paréntesis la autoridad. El trato de Dios con los reyes, hermano, es un trato directo de Dios con ellos. El trato de Dios con la autoridad es un trato de Dios directo con la autoridad. Aquí se pone cardíaca la cosa, hombre. Aleluya. Sí me estoy dando a entender, hermano. Amén. Porque una de las cosas tremendas, mire, este tema hay que abordarlo así con pinzas, hermano. Porque una de las cosas más tremendas que se da generalmente dentro de las congregaciones es que se pretende tener un gobernante imponiendo una democracia. Es decir, decirle al gobernante qué es lo que tiene que hacer. Decirle a la autoridad y a la cobertura qué es lo que tiene que hacer. Pero para eso Dios estableció, hermano,
jerarquías. Y entonces cuando viene Daniel y se presenta delante del rey, este hombre le está diciendo al rey, Dios te puso ahí. Mire, yo como lo parafraseo, ¿verdad? Y tal vez alguien dirá de dónde saca eso, ¿verdad? Pero como que Daniel estuviera diciendo al rey, Dios te puso ahí y Dios te va a dar las órdenes de lo que debes hacer. Tienes que estar atento porque Dios te va a revelar. Y efectivamente, hermano, la revelación que Dios le dio a Nabucodonosor era una revelación que todavía a nosotros nos afecta en este tiempo. Entonces, aquí cuando el Señor, yo le puse aquí como título, Él vigila sobre sus siervos, le estaba dando prácticamente 7 situaciones que le da, 7 instrucciones que les da a los gobernantes. Él es el único que puede cambiar los tiempos y las edades. Mire, de cada una de estas cosas habría que analizarlas, hermano. Porque Dios puede, hermano, poner un gobernante y quitar otro. Dios puede hacerlo en cualquier momento. Por eso es que cuando David lo estaba persiguiendo Saúl, él no quiso, aunque tuvo la oportunidad, hermano, de matarlo, porque David ya había sido ungido como rey. Tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo, solo le cortó la orilla de su manto. Y dijo, Dios me guarde de levantar mi mano contra el ungido. Pero Saúl estaba, hermano, Saúl efectivamente Dios lo había puesto, pero Saúl era un hombre endemoniado. Pero David no quiso levantar su mano, porque solamente el Señor conoce los tiempos en los cuales Él va a ir poniendo autoridades, gobernantes, porque Él gobierna sobre los que gobiernan. Él pone reyes, dice acá, y quita reyes. Él le da sabiduría a los sabios. Él le da conocimiento a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Por eso es que, hermano, cuando aquel rey sueña que es un tremendo árbol y que muchas aves vienen a cobijarse bajo esas ramas, y de repente ese árbol es talado, y entonces viene la interpretación de Daniel y le dice, ese rey eres tú, te van a mandar con las bestias del campo, vas a comer como los bueyes y te van a crecer el plumaje. Y entonces, pero hermano, eso le pasó efectivamente. Pero cuando este rey reconoció delante de Dios que Él es el Todopoderoso, lo restituyeron otra vez. Entonces, hermano, solo Dios sabe cómo opera en esas esferas de autoridad. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, cuando nosotros hablemos de una autoridad, sea una autoridad espiritual o sea una autoridad terrenal. Debemos de ser muy cuidadosos, porque nos podemos estar metiendo a problemas. Cuando estaban interrogando al apóstol Pablo, el apóstol Pablo, hermano, no contestó una pregunta que le hizo el sumo sacerdote, y entonces un guardia le dio una bofetada, y entonces él le dice, así te golpeará a ti también, sepulcro blanqueado, le dice. Y entonces todos los guardias se asustaron porque dijeron, ¿cómo le dices eso al sumo sacerdote? Y entonces el apóstol Pablo como que vuelve en sí y dice, perdón, yo no sabía que era el sumo sacerdote. Pero hermano, había un reconocimiento de autoridad, aunque esa autoridad andaba mal. Cuidado, hermano,
con las autoridades. Cuidado con los ungidos. Cuidado. Y hermano, fíjese que este pastor me autorizó para que contara eso. Por eso lo cuento. Pero fíjese que estábamos en una reunión así de pastores y él dijo, yo tuve un problema en mi iglesia, dijo, recientemente. Un hombre que empezó a reunir gente. Y se reunía a mis espaldas, decía él. Y entonces los llevaba y les empezaba a decir cosas que la doctrina estaba mala, que las cosas no estaban bien en la iglesia y esto y todo lo que hablaban. Y él lo estaba contando, hermano, y yo estaba solo oyendo. Dije, oh, qué cosa más tremenda, porque fíjese que dice que este hombre lo citó, lo desafió y le dijo, nos vamos. Y se llevó la gente que él tenía a su cargo, a ellos le llaman célula, ¿verdad? En la célula, él tenía a cargo esa casa, se los llevó. Y dice que este hombre empezó a beber. Y cuando le empezaban a hablar de la gente que estaba en la célula, la gente empezó a beber. Y dice que todos los que estaban en ese lugar se volvieron borrachos. Un día lo voy a traer a testificar a ese hermano, a ver si se anima. Pero fíjese qué cosa más tremenda, todos se volvieron borrachos. Y entonces, un día lo llamaron porque este hombre estaba bebiendo mucho, pero lo habían internado en el hospital con una enfermedad del hígado o algo así. Y entonces, lo más tremendo de esto es que el hijo, tenía un hijo como de 22 años, dice él, le encontraron una enfermedad que iba relacionado también con el alcohol. Y él no era alcohólico. Y la hija, 17 años tenía la niña, se murió en el hospital de eso. Y entonces el hermano dice, yo fui a visitarlo, yo le fui a pedir perdón, dice él. Aunque yo no tenía que hacerlo, yo le fui a pedir perdón porque veía la situación que estaba pasando en la casa de él. Entonces, mira, hermano, qué cosa más tremenda. El afrentar a la autoridad. Qué cosa más tremenda. Mire, aunque sean autoridades terrenales, debemos de ser muy cuidadosos, hermano. Debemos de ser muy cuidadosos. Y yo sí le pido en el nombre de Jesús, hermano, que consideremos nuestra condición y no pongamos nuestra boca para hablar de cosas que nosotros no sabemos. Una de las cosas que se acostumbra mucho en las redes sociales, hermano, hablar de gente, hablar del pastor fulano. Hay gente que se dedica a eso. Hablar del pastor fulano, hablar del apóstol, se oponen a las lenguas, se oponen al apostolado, se oponen a la iglesia, muchas veces se hacen pasar por creyentes, hermano, pero son precisamente enemigos del evangelio y nosotros no somos llamados a eso. Ok, mire pues, Saúl consultó al Señor. Mire cómo es el hablar de Dios hacia los reyes. Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió. ¿Cómo le podía responder el Señor? Por sueños. Ni por Urim, ni por profetas. Entonces Dios va a tratar, digamos, con aquel hombre que es tirano. Con aquel hombre que lo pusieron como cabeza, como autoridad, pero que está haciendo las cosas de una manera ilegítima y posiblemente en pecado. Dios va a tratar con ese hombre.
Pero va a ser Dios el que le va a hablar, el que le va a advertir. Y no somos llamados nosotros a hacerlo. No somos llamados a hacerlo, hermano. Génesis capítulo 20, verso 2. Abraham dijo de Sara, su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, he aquí, eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Oh. Abimelech era un rey pagano. Y vino Dios y le habló. ¿Quieres que te hagan justicia? ¿Quieres que te devuelvan lo que te estafaron, lo que te robaron, lo que te quitaron en aquella empresa en donde trabajaste tanto tiempo y ya no te dieron tu tiempo de estar ahí? Pídele a Dios. Porque Dios va a mover la mano de aquel que te trató de esa forma, pero no lo hagas tú en contra de una autoridad. Y por eso, hermano, mire, gente que se va de las iglesias porque los humillan, porque los tratan mal, pero Dios va a tratar con aquel que hace semejante cosa. Por eso es que cuando Dios, hermano, nos dé una autoridad, no debemos abusar de ella, porque Dios se va a encargar de poner las cosas en orden. Ay, qué cosa más tremenda, hermano. ¿Cuál era el problema aquí con este hombre Abimelech? Tomó una mujer que no le correspondía. Hermano, hay problemas dentro de el liderazgo, dentro de los ministros, dentro de los siervos de Dios, problemas de índole sexual. Y Dios ha estado hablando a esas situaciones. Si eso no se corrige, aquí le dice el Señor a Abimelech, eres hombre muerto. Entonces no nos extrañemos que de un momento a otro empiecen a aparecer por ahí algunas estrellas que caen. Muy fulgurantes, pero ya Dios les ha hablado, les ha dicho, se les ha revelado y no quieren hacerlo y de repente. Porque es necesario, dice la Biblia, que el juicio empiece por la casa de Dios, pero Dios es el que se va a encargar de hacerlo, hermano. Horrenda cosas caer en manos del Dios. Dios, mire qué mensaje el de hoy, ¿verdad? Sí, ¿sabe de dónde deriva todo eso, hermano? De lo que le dicen a Nabucodonosor. Que lo habían preparado para una función de destrucción, pero después le iban a pasar la factura. No le iban a dar premio, no. Le iban a pasar la factura por haber sido cruel con el pueblo. Y a eso lo pusieron a hacer, hermano. ¿Acaso no es como un poquito contradictorio, verdad? No es un poquito contradictorio. No es un poco contradictorio lo que el Señor le dice a Judas, hermano. Lo que tienes que hacer, no lo hagas, Judas. ¿Vea que no le dice así? No, hermano, le dice, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, porque vas a tener una recompensa. Se te va a pagar por eso que vas a hacer. Y fue a hacerlo. Y efectivamente le pagaron, hermano. Y le pagaron. Y lo regresaron. Y entonces, luego vamos a hablar, hermano, de esos espíritus que salen. Ya hemos hablado un poquito de eso. Pero esos son espíritus, hermano. Son espíritus que Dios toma desde el fondo del abismo. Espíritus que ya habían sido preparados para eso, los toma y ellos mismos eligen
qué es lo que van a hacer. Los seleccionan, los agarran y dice, bueno, ¿quién quiere ser traidor? Así como cuando el Señor dijo, ¿cómo voy a hacer para que estos reyes vayan a la guerra? Un espíritu que le dijo, yo seré espíritu de mentira. Así esos espíritus se escogen. Dice, yo voy a hacer. Muy bien. Lo agarran y se lo llevan a que haga lo que tiene que hacer. Tremendo eso, hermano. Ok, entonces aquí vemos otro caso tremendo. Aconteció que al cabo de 2 años Faraón tuvo un sueño y he aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas y pasían en el carrizal. Entonces ese texto es en el que el faraón empieza a soñar las cosas que iban a suceder en Egipto. Entonces, mire hermano, Dios trae una advertencia y Dios de alguna manera le da a uno los elementos para que uno se prepare. Por eso es, hermano, que dice en el tiempo final, los jóvenes tendrán visiones, pero los ancianos, ¿qué dice? Los ancianos soñarán sueños. ¿Por qué? Porque a través de los sueños Dios les va a dar instrucciones a las cabezas para saber qué es lo que tienen que hacer en el tiempo final. Entonces Dios le empieza a revelar, Dios le empieza a hablar. Y ahorita vamos a ver, hermano, porque estos son sueños que van a impactar a mucha gente, porque acuérdense que estamos hablando de autoridades. Son sueños que van a impactar a mucha gente. Pero también, hermano, hay sueños que Dios nos los da a nosotros, en lo individual. Y ahorita vamos a ver para qué son esos. Ok, entonces habla de una preparación, habla de que Dios iba a traer riqueza sobre Egipto, pero que se debería de administrar con sabiduría. Entonces hay gente que le han profetizado que va a ser próspera. Vas a tener un ministerio próspero. Dios te va a llevar a las naciones. Entonces lo que tiene que hacer es prepararse. Lo que tiene que hacer es prepararse para cuando venga la prosperidad, que esa prosperidad no se lo traiga a pique. Muy bien. En Gabaón el Señor se apareció a Salomón. Mire a otro rey. A Salomón se le apareció de noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Salomón entendía, hermano, que lo que más él necesitaba era cubrir y bendecir al pueblo. Y entonces lo que hizo fue que pidió sabiduría. No, yo quiero sabiduría para poder, inteligencia para poder gobernar, para poder hacer lo correcto. Entonces eso fue lo que Dios le dio. Entonces mire qué cosa más linda, hermano, porque los sueños que Dios le da a las autoridades deben de ser en pos de bendición del pueblo de Dios. Aleluya. Muy bien. Ahí está el sueño de Nabucodonosor otra vez. En el año 2 del reinado de Nabucodonosor, este verso ya se lo leí, tuvo sueños, se turbó su espíritu y no podía dormir. Entonces, es sueño que viene para la autoridad. Este es el otro Nabucodonosor. Estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Tuve un sueño que me hizo temblar y estas fantasías estando en mi cama. Ok, entonces, mire cómo Dios habla a través de sueños. ¿Cómo le habló a este hombre? Este fue Pilatos. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Qué lindo es dejar las cosas en las manos de Dios. Amén.
Precioso, hermano. Yo creo que cuando nosotros dejamos las cosas en las manos de Dios, Dios empieza a preparar para nosotros un ambiente maravilloso, un ambiente de bendición, un lugar de remanso. A pesar de las condiciones externas, el pueblo de Dios siempre habitará en paz, siempre tendrá provisión. Ok, Génesis 41:32, yo voy rápido. La importancia de atender los sueños. Y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Esto es importante, es bien importante, porque hay gente que tiene sueños, y ahorita vamos a hablar de los sueños personales, pero hay gente que tiene sueños de una forma repetitiva. Y dice, fíjese, pastor, que yo siempre sueño con cucarachas. Sí. Y mucha gente, hermano, no entiende por qué está viniendo el sueño. Entonces, lo que yo y ahorita vamos a concluir con esto, pero si no me puso atención todo el tema, no va a entender ahorita. Porque Dios le habla de una manera al gobernante, ya que me pusieron aquí el pizarrón para no despreciárselo a los hermanos, ¿verdad? Entonces, mire pues, a la autoridad y al pueblo, Dios le habla. Esta autoridad puede ser una autoridad espiritual o puede ser una autoridad secular. Pero Dios le da instrucciones. Se las dio a Nabucodonosor. Nosotros no sabemos realmente cómo Dios le habla a mucha gente que está en eminencia. Pero hay unas instrucciones que Dios le da específicamente. Y entonces esa autoridad, la revelación que viene a través de los sueños, la revelación que le es dada es para ejercerla hacia abajo. Los ancianos soñarán sueños, porque los ancianos son los que gobiernan. Entonces, esta autoridad va a saber qué es lo que tiene que hacer de acuerdo a la revelación de Dios, y entonces va a hacerlo todo. Por eso el Señor decía, yo me santifico por causa de vosotros. Entonces va a hacerlo todo de acuerdo a lo que Dios le dice, para no el beneficio propio, sino que el beneficio de la grey. Porque una de las cosas a la que tendría que llegar la autoridad, si digamos en el sentido espiritual y en el sentido correcto de la autoridad de Dios, es no gobernar para sí mismo, sino gobernar para aquellos a los cuales Dios ha querido bendecir. Mire, pues no apacentarse a sí mismos, pues. Por eso el apóstol Pablo, cuando llegaba a un lugar, dice, yo con estas manos he trabajado, decía. Entonces, él tenía el verso que leíamos hoy en Filipenses capítulo 4. Yo no busco mi propio beneficio, decía el apóstol Pablo, sino que un fruto abunde en cuenta de ustedes, en vuestra cuenta. Entonces, y los viajes que él hacía era para el beneficio del pueblo.
Por eso es que yo insisto, hermano, hay pastores y de todo tipo, hermano, que lo que hacen ahora es un turismo ministerial. O sea, ellos no van a bendecir a las iglesias, ellos van a pasear. Se están apacentando a sí mismos. Entonces está más claro el ejemplo, ¿verdad? Está más claro, ok. Entonces aquí dice, en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Ahora detengámonos aquí en Jeremías capítulo 23, verso 28. Dice, el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver? Y mire qué cosa más tremenda. ¿Cómo lo relaciona aquí? ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. Entonces, la revelación tiene que venir de parte de Dios para que se convierta en grano para el pueblo. Eso es lo que está hablando aquí. ¿Quieren que lo leamos otra vez? El profeta que tenga un sueño, ese está hablando de una autoridad que cuente el sueño. Pero el que tenga mi palabra, eso está hablando del pueblo. Que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Entonces ahora se lo explico. Y con esta me despido. Que está complicada esto, ¿verdad? Por eso le digo, hermanos, si me ha estado poniendo atención, va a entender muy fácil esto. Daniel capítulo 2, el sueño que tuviste, rey, fue el siguiente. Van a haber 4 reinos. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti va a haber, y va a suceder esto, va a suceder lo otro. Después en Daniel capítulo 4, el sueño que tuviste. Después al siguiente rey, el sueño que tuviste. Le estaba dando lo que iba a pasar y lo que él tenía que hacer, lo que soñó Faraón. Le estaba diciendo qué es lo que tenía que hacer. Venía la revelación de Dios y se la daba al pueblo. Ahora viene acá y entonces dice, el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Entonces Dios le va a revelar, porque Dios también le revela al pueblo, hermano, a través de sueños. Dios le revela al pueblo a través de sueños. ¿Pero para qué? Dios le revela al pueblo para recibir guianza conforme a la palabra. Entonces, este sueño no es para gobernar hacia arriba. Pastor, tuve un sueño y lo que se debe hacer en esta iglesia es tal y tal y tal y tal cosa. Dice, oh, esta hermanita, Dios le da muchos sueños. Eso ha de ser cierto. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Eso es para ti. Eso es para ti. Y si es para tu autoridad, Dios se lo va a revelar. Porque eso es lo que Dios hace muchas veces. Eso es lo que Dios hace muchas veces. Trae palabra de confirmación. Dice, pastor, fíjese que yo vi esto y esto y esto. Y en ese momento Dios le recuerda a la autoridad. Dice, sí, pero eso es lo que yo he estado recibiendo. Entonces viene una confirmación, pero no es para guianza. No es para guianza, hermano. Entonces, Dios va a tratar con la autoridad para que gobiernen bien.
Pero no se puede gobernar de aquí hacia abajo, de aquí hacia arriba. No se puede gobernar por muy espiritual, hermano, que uno quiera hacerlo. No se puede hacer así. Entonces, ¿para quién son los sueños? Aquí es donde viene el final de la pregunta, hermano. Ya nos pasamos del tiempo. ¿Para quién son los sueños? Para el pueblo, para los hijos, digamos, en el caso de nosotros, para los hijos de Dios. Pero también pueden haber sueños que sean para los extranjeros, digamos aquí, ¿verdad? Que van a tener una aplicación personal. Entonces ahora yo le podría hacer una pregunta. ¿Usted qué tanto sueña? ¿No será que ese sueño Dios le está hablando algo que tiene que arreglar en su vida? Y que tal vez no es algo que tiene que arreglar otra persona, sino que es algo que tiene que arreglar usted. Entonces, esa es una de las cosas, hermano, que tenemos que entender. Por eso aquí, el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Entonces Dios le va a revelar por medio de su palabra, y todo lo que tenga que hacer tiene que ir acorde a lo que dice la palabra del Señor.